Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros presentes. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos sobre el tema metabolistas japoneses. El presente grupo está conformado por Mía Valentina Ruiz, Alessandra Guerrero y quien les habla, Christopher Valdivia. Los siguientes puntos a tratar son: ¿en qué consiste el metabolismo?, su historia, algunos ejemplos de la arquitectura metabolista en la actualidad, y por último, las conclusiones y referencias. ¿En qué consistía o en qué consiste el metabolismo? La palabra metabolismo describe el proceso del mantenimiento de células vivas. Dicha palabra fue utilizada por un grupo de arquitectos japoneses después de la Segunda Guerra Mundial para describir sus creencias sobre cómo deberían ser diseñados los edificios y las ciudades. La reconstrucción de las ciudades japonesas de la posguerra hizo proliferar nuevas ideas sobre el futuro del diseño urbano y el espacio público. Los arquitectos metabolistas creían que los edificios y ciudades no son entes estáticos, sino que están en constante cambio orgánico con un metabolismo propio. El diseño arquitectónico metabólico es creado alrededor de una infraestructura como columna vertebral con partes prefabricadas y reemplazables como células de un organismo. Doy pase a mi compañera, quien les va a hablar un poco más sobre la historia del metabolismo. Historia del metabolismo. La Segunda Guerra Mundial marcó la historia de la humanidad. Además de la muerte de millones y desaparición de ciudades enteras, fue un momento que desencadenó el surgimiento de distintos pero interconectados movimientos intelectuales y nuevas tendencias dentro de la arquitectura y el urbanismo. Las décadas siguientes al final de la guerra representaron para la arquitectura un periodo de investigación y creatividad importante, con la mirada de los arquitectos centrada en la construcción de ciudades completas y como consecuencia del desfase entre la problemática social y la respuesta de la arquitectura y el urbanismo. Surgieron movimientos como el de Archiran, el metabolismo, el funcionalismo y el postmodernismo, que buscaban reflexionar sobre la ciudad, los procesos que en ella ocurren y la manera en que éstas deben ser concebidas y diseñadas. Japón, al igual que en muchos otros países, se enfrentaba a ciudades desiertas o casi completamente destruidas que debían de ser reconstruidas desde cero. Con una nueva y frágil democracia impuesta por Occidente, un grupo de arquitectos planteó una visión radicalmente distinta y se autodenominaron metabolistas. Este grupo lograría reposicionar la figura del arquitecto en el centro de las conversaciones y presentaría en 1960 el manifiesto Metabolismo, propuestas para un nuevo urbanismo durante el Congreso Mundial de Diseño. Algunos ejemplos de la arquitectura metabolista son el plano de la ciudad de Tokio y la torre cápsula Nagakin de Kisho Kurokawa. El plano de la ciudad de Tokio es un plan para la ordenación y la ampliación de la capital japonesa, publicado en 1960. Es seguramente la obra más importante de Kenzo Tange. Los objetivos de este planteamiento son pasar de un sistema radial centrípedo a un sistema de desarrollo lineal y arbitrar los medios para unificar orgánicamente la estructura de la ciudad, el sistema de transporte y la arquitectura urbana, y elaborar un nuevo ordenamiento espacial urbano que refleje la organización abierta y la movilidad espontánea de la ciudad actual. Torre cápsula Nagakin de Kisho Kurokawa en Tokio. La torre cápsula Nagakin fue el primer edificio construido en 1972, basado en la idea de los habitáculos cápsulas. Su arquitecto, Kisho Kurokawa, concibió este proyecto como una megaestructura en la que se insertan los módulos habitables prefabricados, mostrando a través de su diseño las ideas de intercambiabilidad, reciclabilidad y sostenibilidad en las obras arquitectónicas. El proyecto de la torre cápsula Nagakin se compone de 2 torres o núcleos estructurales de 11 y 13 pisos de altura, que incorporan los servicios e instalaciones, a los que se adosan 140 cápsulas de 8 tipologías diferentes. El conjunto se completa con una planta baja que ubica una cafetería y una primera planta donde se ubican las oficinas.
Estos son algunos ejemplos de la arquitectura del metabolismo. El diseño de la ciudad espacial de Jonas Friedman en 1959. El complejo de viviendas Habitat 67 en Montreal de Moshe Safdie en 1967. El diseño de la ciudad Acrópolis en 1974. La ciudad Kiryat Ono en Israel en 1984 de Justus Dahinter. Y el edificio de Calimonia en México de Juan José Díaz Infante en 1936. Arquitectura metabolista en la actualidad. Aunque el movimiento metabolista fue reemplazado por otras corrientes arquitectónicas, se considera como una parte importante de la arquitectura del siglo XX, y su influencia todavía se puede observar en la arquitectura moderna. Algunos elementos del metabolismo, como la construcción de viviendas prácticas, sostenibles, prefabricadas y en módulos, todavía se siguen utilizando. Incluso están recobrando una mayor popularidad. Un ejemplo claro sería la arquitectura modular, las casas prefabricadas, las mini viviendas que son hechas con contenedores y las casas inteligentes. La conclusión. El metabolismo planteaba que las ciudades y las formas arquitectónicas que las componen debían ser concebidos como seres vivos y por tanto deberían crecer orgánicamente como respuesta a las nuevas necesidades de sus habitantes. Estas son algunas referencias de nuestra información. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.